Y yo he puesto el título a este tema del día de hoy: una iglesia y de bendición. Lo repito, una iglesia de poder y bendición. Y yo quiero hablar de la iglesia no solamente una semana, vamos a hablar varias semanas sobre la iglesia, porque es importante que nosotros sepamos acerca de nuestra identidad como iglesia. Es importante que sepamos qué es la iglesia, porque en primer lugar muchos pensamos que la iglesia son los edificios, porque así se ha manejado en nuestra cultura. De hecho, algunas definiciones que se manejan en internet o en los diccionarios, se maneja también la definición de iglesia como el lugar donde se congrega. Pero en realidad, si te vas a la raíz que viene desde el griego y después del latín, que se dice eclesia, significa asamblea o congregación de personas con un propósito. Y esta palabra se toma en el Nuevo Testamento, iglesia, y Jesús es de los primeros que la usan. Dice, cuando vemos ese versículo que está hablando con Pedro y le dice: tú eres Pedro, y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Utiliza esa palabra con raíz de lo que es el griego, y está hablando, dice mi iglesia, está hablando ya de la iglesia de Jesús, es decir, los seguidores de Jesús, personas de fe en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y que practican esa fe en Jesús. Entonces, para nosotros que estamos en la fe en Cristo, tenemos que entender que iglesia no es el edificio, que sí tenemos un lugar donde congregarnos, y ahí es un lugar de bendición, definitivamente sí, estamos de acuerdo, pero ese es nuestro auditorio, algunos lo llaman templo, algunos lo llaman, ¿cómo se llama? Congregación. Por ejemplo, auditorio, pero en la iglesia católica le llaman santuario. Bueno, el nombre que quería mencionar es templo, pero los grandes, ¿cómo se llama? Catedral, esa es la palabra que yo quería. ¿Sí dijeron? Bueno. Perdón. Entonces, al edificio hay muchas maneras de llamarlo, ¿sí? Y eso, no hay problema con eso, siempre y cuando nosotros entendamos que iglesia, la raíz de esa palabra es la gente, y Jesús la usó como tal, como la gente, y dijo: esta es mi gente, la gente que me seguirá, mi iglesia, los que me seguirán. Y entonces empieza a darnos una serie de características, y el Nuevo Testamento tenemos una descripción muy amplia de todas las características que debe de tener la iglesia de Jesús, ¿sí? Entonces, la iglesia de Cristo, y eso es de lo que yo quiero estar hablando. Es importante que sepamos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo estaba chico, a veces decíamos: voy a llevar mis amigos a la iglesia. Pero una vez que uno va aprendiendo, entendemos que en realidad la iglesia es la que va a los amigos. ¿Sí me explico? La iglesia es la que va, la que se mueve. También vamos a ver en el libro de los Hechos, dice que Jesús les dijo a sus apóstoles: no salgan de Jerusalén todavía, hasta que venga del Padre la promesa que les dio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando salgan de Jerusalén, entonces sí van a empezar a hablar de mí, y eso es ser testigos de Jesús, por todos lados, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces está refiriendo a que la iglesia entonces sí se moverá. Y es decir, tú tienes que poder entender iglesia como las personas, porque nosotros estamos en constante movimiento. Sí traemos la gente a donde nos congregamos, traemos la gente al auditorio, traemos la gente a nuestro templo, por así decirlo. Está bien, pero en realidad la iglesia va a las personas. Tú eres parte de la iglesia, tú te mueves a donde está tu familia, tú te mueves donde está tu trabajo, tú te mueves a los hospitales,
tú te mueves a las calles donde hay más necesidad. La iglesia es una iglesia que está en constante movimiento, es una iglesia dinámica. La iglesia no es estática, es dinámica y tiene muchas características, como dije, pero hoy en especial vamos a ver 2 características. Que debe ser llena del Espíritu Santo y movida por el Espíritu Santo. Esa es una de las principales. Y segunda, debe estar siendo luz. Cuando dice Jesús, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, significa eso. Ustedes van a compartir como testigos todo lo que vivieron conmigo. Ustedes fueron testigos de lo que yo hice, de lo que yo dije, y eso que yo hice y que yo dije, lo van a ir a compartir a todas partes. Entonces, en pocas palabras, la iglesia, 2 características que vamos a ver el día de hoy. Tiene que estar movida y llena del Espíritu Santo, y la iglesia tiene que estar llevando el mensaje de Jesús, brillando. Es una iglesia dinámica, ¿sí? Entonces, porque debemos de entender, dices, y tú vas a la iglesia, y tú dentro de ti, sé que no le vas a estar explicando a todas las personas que te encuentres, porque ya sabes lo que quieren decir, pero tú dentro de ti vas a decir, es que yo soy la iglesia, yo siempre estoy en la iglesia, porque yo soy parte de la iglesia, ¿sí? Y sabemos lo que quieren decir las personas. Se refieren a si asistes a algún lugar donde hay un lugar donde te congregas con más personas que piensan como tú, que tienen la misma fe que tú y el mismo espíritu que tú. Y pues tú contestas, sí, efectivamente yo voy a la iglesia. Pero tú ya sabes que tú eres la iglesia andando en las calles, que tú eres ese conjunto, eres parte de ese conjunto de personas que están transmitiendo el mensaje de Jesús, haciendo que la luz de Jesús brille donde quiera que tú. Entonces tenemos que poder entender eso, que somos una iglesia dinámica y que Dios quiere obrar a través de nosotros. Entonces vamos a ver muchas cosas. Yo al final también quiero tomar un tiempo aquí al final, de hecho quiero dedicarle algunos 10 minutos y por esa razón yo quiero recortarme un poquito en mi mensaje el día de hoy para tener tiempo para orar, porque algo que se hace en la iglesia, que aunque no lo estoy mencionando ahorita, una de las características principales es que cuando hay necesidad en el mismo cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia misma se ayuda, es decir, oran los unos por los otros. Y vamos a tomar un tiempo al final para orar los unos por los otros, ¿sí? Entonces, la Biblia nos compara la iglesia con un cuerpo. Y el libro de Efesios, en el capítulo 1, el capítulo 2, principalmente en el 1, se nos describe cómo Dios levantó, ¿sí?, a Jesús de entre los muertos con el poder de su Espíritu Santo. Y le dio autoridad para someter a todas las potestades, dice, se refiere a todos los demonios, y esa misma autoridad, dice la Biblia, se la entregó a la iglesia. La iglesia. Entonces, y luego dice, y Dios puso a Cristo como cabeza de su iglesia. Cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros también somos, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Así lo maneja la Biblia. El cuerpo de Cristo. Es decir, y tú dices, entonces la iglesia es muy importante. Sí, es muy, muy importante. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Podemos decir que en la iglesia y a través de la iglesia va a haber las manifestaciones en esta tierra de parte de la iglesia, las más grandes de Dios sobre esta tierra. Eso debe ser algo que nos caracteriza. Es decir, que muchos de nosotros, donde quiera que andemos, fuera de nuestra casa, en el trabajo, transportándonos de un lugar a otro, cuando el Espíritu te guía y eres movido a orar por otra persona, la manifestación literalmente de las manos de Dios debe ser movida a través de ti. Es decir, que cuando ores por un enfermo, sea sanado o sea ayudado o reciba paz o reciba tranquilidad, ¿sí? Tú seas usado como parte de la iglesia
de parte del Espíritu Santo. Entonces, lo repito, la iglesia debe ser la manifestación de Dios más grande sobre esta tierra. Es decir, somos las manos de Dios sobre esta tierra para ayudar, para edificar, para construir, para bendecir. Somos los pies de Dios sobre esta tierra para llevar ese mensaje tan importante que Él nos dio que comunicáramos. Nos dio a comunicar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Estábamos platicando hace ratito aquí algunos de nosotros acerca de que a veces algunas personas han llegado a decir, ahorita más con la pandemia, hubo una tendencia fuerte de personas que decían que la iglesia ya no era necesaria. Literalmente así lo decían, la iglesia ya no es necesaria, todo está cambiando y ya no vamos a necesitar congregarnos. Y tenían ahí uno que otro versículo que sacaban de contexto para hacer tales afirmaciones. Y decían que la iglesia se podía hacer desde casa. Pues sí, efectivamente se hizo desde casa y nos enlazamos, estuvimos enlazados en línea con muchas personas. Aquí nosotros hacíamos las transmisiones en vivo y desde casa hacíamos la alabanza, hacíamos las clases para niños, hacíamos el mensaje principal, todo lo hacíamos de esa manera. Fue todo un reto, pero se pudo llevar a cabo. Pero muchas personas han llegado a pensar que yo puedo orar desde mi casa y no hay problema, no necesito congregarme. Y eso es algo que puedes orar desde tu casa, ¿sí? Puedes recibir bendición por esa oración, sí, pero puedes trabajar en conjunto con la iglesia de esa manera. Y la respuesta es no, porque Dios nos ha llamado a vivir nuestra fe en comunidad y a practicar la fe en comunidad. Te voy a decir una cosa que es verdad, está en la Biblia. La Biblia dice que nuestra salvación es personal, ¿sí? Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, tienes que volver a nacer. Y le explicó, es un nacimiento del Espíritu. La salvación es personal, pero la fe se vive en comunidad. En comunidad somos llamados a vivir la fe. Por eso la Biblia menciona tantas veces, oren los unos por los otros, sobrelleven las cargas los unos de los otros, sopórtense, dice, sopórtense los unos a los otros en amor. Es estar diciendo, van a tener tanta interacción entre ustedes. Y ustedes, dice, a veces sus temperamentos no están así tan afilados, tan lijados, que van a rasparse tanto los unos entre los otros que no se van a aguantar y soportar. Pero en amor, es decir, en Cristo, tienen que aprender a sobrellevarse los unos con los otros, de tal manera que ambos crezcan, maduren y después puedan tener una mejor manera de relacionarse entre ustedes. Entonces, la Biblia tiene un peso tremendo de versos donde nos habla que nuestra fe se vive en comunidad, no de manera personal. Entonces, voy a dar un claro ejemplo. La Biblia describe que somos un cuerpo en Cristo. Y piensen en esto, si nosotros somos un cuerpo en Cristo, y dice que algunos miembros del cuerpo se les considera que no son tan importantes, porque no son tan visibles. Y el apóstol Pablo dice todo lo contrario. Los que menos se ven son los más importantes. Son los más importantes. Entonces, por eso hay veces personas aquí que son intercesoras y todos los días están orando por tu vida, por mi vida. Y esas partes del cuerpo de Cristo son fundamentales en la iglesia. Si muchos de ellos no oraran, la iglesia algunas veces cuando enfrentara pruebas se derrumbaría. O algunas familias de la iglesia cuando están enfrentando pruebas se derrumbarían, porque todos tenemos una función distinta.
Todos debemos de orar, sí, pero hay unos que tienen ese ministerio de oración que le llamamos intercesión y que están orando constantemente, y sus oraciones vienen a ser un apoyo en el ambiente espiritual para aquellos que estamos pasando una lucha o una prueba, o estamos sometidos a una tentación, o estamos luchando de a tiro con un pecado. Dios nos da la victoria ante eso. Mucho tienen que ver las oraciones de las personas. Entonces piensa en un cuerpo, piensa en los órganos del cuerpo que no se ven, los de nuestro interior, ¿sí? La palabra dice, Cristo es la cabeza y Él nos dirige. Ese privilegio de ser la cabeza, Dios se lo otorgó. ¿Por qué? Por haber ofrecido su vida, por derramar su sangre y por pagar el precio de la salvación para todos los que conformaríamos la iglesia. Entonces Él es la cabeza, pero dice, el resto de nosotros somos las distintas partes del cuerpo. Ahora, piensa en tu dedo meñique. Y de pronto tu dedo meñique dice, ay, ya me cansé de estar pegado a esta mano derecha. Es medio fastidiosa. El dedo ¿es anular? A veces está medio rasposo, no me deja expresarme como yo quisiera, y no me deja que yo tenga la atención de los demás. Así que, ¿sabes qué? Por favor, alguien, mano izquierda, pásame un cuchillo. Córtame y ponme ahí en un lugar. Yo quiero vivir solo, porque ya me harté de la mano y del resto del cuerpo que ni me ayudan, ni me ponen atención. ¿Cuánto tiempo sobreviviría el dedo meñique? Pues nada, ¿verdad? O sea, segundos tal vez, no sé si hay algún médico aquí que nos diga, no, pues tantos segundos, minutos, no sé. Pero sabemos que cuando pasan este tipo de accidentes y que alguna persona pierde alguna parte de su cuerpo y tratan de recuperarlo, lo llegan a recuperar todavía. Dicen que si es un corte así limpio, lo llaman, es muy probable que te lo puedan volver a pegar. Pero mientras está el corte, ese dedo siente que se muere. Y tú también sientes mucho dolor cuando pierdes ese dedo y tú dices, necesito mi dedo. Entonces, si la Biblia nos está comparando a la iglesia como un cuerpo, tenemos que entender que cada miembro es importante y que es necesario que esté agregado al cuerpo. Y no solamente agregado al cuerpo, sino haciendo lo que Dios le mandó a hacer, cumpliendo su función como cuerpo de Cristo. Porque el dedo chiquito sirve para muchas cosas. A veces que te quieres rascar y los otros dedos son demasiado grandes, ¿sí? Y tú dices, ¿para qué va a servir? Bueno, ve con un doctor y te va a dar una explicación muy amplia de por qué tienes ese dedo pequeño. Igual que el dedo pequeño del pie, ¿verdad? Que algunos dicen, no, pues yo soy uña del dedo del pie y yo casi ni me veo, ¿verdad? Del dedo pequeño. Pero sabes que eres muy importante. Sin ese dedo pequeño del pie se dice que perdemos todo el equilibrio de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con el pulgar o aquellos miembros de nuestro cuerpo que no son visibles, ¿sí? ¿Qué pasaría con nosotros si no tuviéramos nuestro páncreas? Pues, ¿verdad? Tenemos esa enfermedad tan conocida cuando nuestro páncreas se descompone y no funciona, la diabetes, ¿sí? ¿Y qué pasaría de nosotros si faltara algún miembro de nuestro cuerpo también en nuestro interior, como un pulmón? Sabemos que se puede sobrevivir con un pulmón, pero tu capacidad física es muy reducida cuando tienes solamente un pulmón. Y tú puedes decir, yo puedo sobrevivir con un riñón. Sí, sí es cierto, pero también tu capacidad física es muy reducida con solo un riñón, ¿sí? Tú puedes decir, puedo sobrevivir con un ojo. Sí, es cierto, pero tú sabes lo que pasa nada más con un ojo. Perdemos todo el sentido de la profundidad, de poder nosotros manipular cosas o hacer cosas.
Entonces, tenemos que entender que cada parte de nuestro cuerpo es importante y que si la Biblia nos enseña que somos un cuerpo en Cristo, eso es muy valioso y tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros y que cada uno tenemos una función importante y que no se puede sobrevivir fuera del cuerpo. No puede decir la oreja, ¿sabes qué? A mí nadie me presta atención, ¿sí? Las cejas se llevan lo mejor, ¿verdad? La barba, esto, lo otro, así que ya no quiero estar en este cuerpo. No, la orejita se moriría también fuera del cuerpo. Así que si estás aquí, es porque Dios te quiere decir que necesitas estar en comunidad. Que no puedes estar desde tu casa. Y yo sé que hay muchos recursos, los hay, pues todos tenemos Biblias, hay manuales en internet, hay prédicas en internet, pero créeme, nunca va a ser igual estar en tu casa que estar todos juntos. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia, una iglesia de poder y de bendición. La iglesia no son las personas, la iglesia son las personas, perdón, no el edificio. Lo repito, la iglesia son las personas, no el edificio. Mateo 18:20, una de las promesas tan grandes de Jesús dice, porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Jesús antes de este verso está diciendo que cualquier cosa que nosotros nos pongamos de acuerdo y se la pidamos al Padre en oración y en su nombre, el Padre nos lo dará. Y luego dice este verso, porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. La semana pasada nosotros estábamos viendo el poder de la sangre de Jesús. Estábamos en ese domingo donde nosotros celebramos que Jesucristo resucitó. Y estábamos viendo que a través del derramamiento de su sangre, la Biblia dice que Jesús con su sangre selló el nuevo pacto, ¿sí?, entre Dios y los hombres. ¿Y cuál fue ese nuevo pacto? Que todo aquel que crea en Jesucristo tendrá una vida nueva, tendrá salvación y vida eterna. Todo aquel que crea en Jesús. Y a través del nuevo pacto en la sangre de Jesús viene un paquete enorme. Y una de las, es la más grande bendición que tenemos a través de ese sacrificio, es que Dios mismo puede estar entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Padre no va a enviar a su Espíritu Santo. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá con ustedes. Y Él les enseñará todas las cosas que ustedes no saben hacer o necesitan aprender. El Espíritu Santo. Él les dará consuelo en las situaciones más difíciles de su vida. Y aparte, de esa manera, a través del Espíritu Santo, Jesús promete estar con nosotros, en nosotros, en medio de nosotros. Por eso se cumple Mateo 18:20. En este tiempo y desde que Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo vino sobre su iglesia. Y es la manera que Jesús habita entre nosotros. Jesús y todo lo que está con Él, sus ángeles, sus bendiciones, su poder, sus milagros, sus sanidades, sus prodigios, todo lo que te puedas imaginar que del cielo desciende para bendecir a su iglesia, viene con todo y su Espíritu Santo. Entonces, esta promesa es cumplida hasta el día de hoy y se seguirá cumpliendo hasta que Jesucristo venga nuevamente. Porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces decíamos que iglesia significa asamblea, reunión de personas con un propósito o conjunto de personas que profesan la fe cristiana. ¿Sí? La iglesia de Cristo está llena del poder del Espíritu Santo y vamos a leerlo aquí en Mateo 16, del 18 al 19.
tenemos aquí este verso de la Biblia que es muy famoso, y es donde Jesús empieza a hablar de su iglesia. Mateo 16, del 18 al 19. Y es cuando Jesús les está preguntando, pues la gente dicen que soy esto, que soy lo otro, que soy un profeta, que soy un rabino muy sabio, esto, lo otro, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías, y luego dice, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona, sino el mismo Padre te lo ha revelado. Y luego se dirige a Pedro y le dice, tú eres Pedro. Primero está preguntando, ¿quién dicen que soy yo? Fíjate bien cómo hace Jesús esta dinámica. Les dice, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Creen en mí? Y ellos contestan, y contestan afirmativamente, sí, creemos en ti. Creemos que eres el Hijo de Dios. Creemos que eres el ungido que había de venir. Creemos que eres el Mesías. Y entonces Jesús les contesta, por lo tanto, porque ustedes creen en mí, por esa razón, ahora ustedes son iglesia. ¿Sí me explico? Que maneja Jesús. Dependiendo lo que tú crees que es Jesús para tu vida, eso te da el poder de que tú te vuelvas iglesia, hijo de Dios, familia de Dios. Y entonces le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y cuando se está refiriendo a sobre esta roca, sí se está dirigiendo a Pedro, pero está haciendo alusión, ¿sí?, a todo lo que se desencadenará a través de los 12 apóstoles y que empezarían siendo dirigidos por Pedro. Efectivamente, fue Jesús, el mismo Jesús, ya una vez resucitado, que se entrevista con Pedro y es cuando le dice esa frase de Pedro, ¿me amas? Pues entonces, por favor, lidera a mis ovejas, lidera a mi iglesia. Entonces, el mismo Jesús le encomienda el liderazgo de la primera iglesia, ¿sí? Entonces, pero en general Jesús se está refiriendo a todos los que crean en Él, se convertirán en la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, luego aquí hay un paréntesis en las Biblias, diferentes Biblias que ustedes puedan leer, dice tú eres Pedro, y luego dice Pedro significa roca, y luego, y sobre esta roca, sobre ti y sobre todos ustedes edificaré mi iglesia. Y aquí viene la promesa que nosotros debemos de poder recibir el día de hoy. Y esto te tiene que dar esperanza. Dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando nosotros hablamos de los poderes del infierno, ¿uno en qué piensa? Piensa en brujería, piensa en qué sé yo, en satanismo, música del diablo, ¿verdad? Diabólica, esto, lo otro, o sea, como, sí, ahorita la música satánica está muy explícita. En los 80s decían que tenías que echarle de reversa el cassette para poder escuchar el mensaje. No, ahorita la música satánica está muy abierta sin ningún problema. Las iglesias satánicas están establecidas en distintos países y Satanás ha avanzado mucho en este planeta. Pero hay una promesa de Dios para la iglesia y dice, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora bien, quiero decirte otra cosa. Escuché una vez un mensaje de un hombre, un pastor americano, nos estaba compartiendo en la conferencia de hombre a hombre, y él decía, la falta de perdón sobre cualquier persona hace que el mismo infierno descienda, más bien ascienda, ¿verdad? Ascienda a tu vida. Sí, descienda no. Ascienda a tu vida. La falta de perdón hace que los poderes del infierno literalmente asciendan a tu vida
Y tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, porque la falta de perdón va a obstaculizar. La Biblia dice que debemos de perdonar a todos los que nos ofenden, así como el Padre nos perdona a nosotros. Y también dice muy claro Jesús que si no perdonamos, tampoco el Padre nos puede perdonar a nosotros. Es decir, nada de lo que hay en el cielo de bendiciones para nosotros como hijos pueden llegar cuando nosotros estamos reteniendo el perdón. Y esto crea, podemos decirlo así, debajo de nosotros una puerta abierta para que todo lo negativo venga sobre nuestras vidas. Falta de perdón. Y ese es por mencionar un pecado o alguna situación en la que podemos caer cualquiera de nosotros. Ahora piensa bien lo que dice este verso. Los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, si tú estás encerrado en tu casa y tú dices, estoy haciendo iglesia desde mi casa, o sabes que no tengo ganas de ir a la iglesia, o no me gusta ir mucho a la iglesia porque la gente de ahí no es agradable, esto, el otro, y sí, a veces hay uno que otro, y no estoy hablando de ustedes, pero a veces nosotros venimos de mal genio, y por ahí de pronto no saludamos a alguien, y entonces alguien se ofende y dice, no, ya no voy a esa iglesia, ¿a qué voy? Esto, el otro, me vio mal, y nos ofendemos entre nosotros. Pero la Biblia nos está enseñando que es preferible estar en la iglesia, porque estando en la iglesia, estando haciendo comunidad nosotros, va a ser más fácil que el Espíritu de Dios pueda entrar a tu vida, ayudarte, redarguir tu corazón, para que entiendas que el perdón va a desatar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Pero que la falta de perdón dice la palabra que el Espíritu redarguye nuestro corazón. Es decir, nos convence del pecado. Y tú dices, ¿sabes qué? Tengo que perdonar. Sí, yo sé que hay 2, 3 que no me caen bien, va a ser. Pero ¿sabes qué es preferible? Quiero crecer, quiero madurar, quiero esforzarme. Vale la pena estar en la iglesia, porque en la iglesia Dios me bendice. Sé que en mi casa también Dios me bendice, pero no hay como la iglesia. Es preferible estar en la iglesia. Es que en la iglesia todos venimos a ser transformados. Y si venimos a ser transformados, es porque algo nos está fallando. Es porque con algo no podemos. Es porque estamos enfermos de algo, padeciendo una situación que ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué podemos esperar? Tú puedes decir, no, es que yo quería que estos me ayudaran, pero están igual que yo. Sí, están igual que tú. ¿Por qué? Están igual que yo también. ¿Por qué? Porque todos necesitamos esa transformación. La Biblia habla que hay unos que están, dice, iniciándose en la fe. Y hay otros que están más maduros en la fe. Es decir, y no se trata del tiempo. No, ya tengo 30 años en la fe, ya soy bien maduro. No tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con los pasos que damos con Dios. Si Dios me pide, hijo, quiero que arregles esta situación en tus finanzas, y yo doy el paso, maduré en el área de mis finanzas. Quiero que arregles esta situación en el área de tu matrimonio, y yo doy los pasos, maduré en el área de mi matrimonio. Quiero que arregles esta situación en el área de la crianza, y yo doy los pasos, voy madurando en la fe. Así maduramos en la fe. No es por tiempo, no es por credencial. Aquí no damos credencial, ¿verdad? Pero hay algunas iglesias que dan credencial. Yo estaba en una que daban credencial. Yo no saqué la mía todavía, me faltó un poco, ¿verdad? Pero hay iglesias que te dan la credencial de que eres miembro de esa iglesia. Está bien, es una manera de organizarse. No tiene nada de malo. Pero tenemos que entender que no es por una credencial que somos maduros en la fe. Somos maduros en la fe a medida que damos pasos en obediencia con Dios. Y esto se lleva a cabo dentro de la iglesia, en la dinámica de la iglesia, en cómo nos tratamos unos a otros, cómo oramos unos por otros, cómo nos soportamos unos con otros, cómo sobrellevamos las cargas los unos de los otros.
Y cómo todos juntos aprendemos a trabajar como un cuerpo para hacer bendición donde ese cuerpo se necesita. Porque un cuerpo enfermo o que no le funciona bien un brazo o un pie y quiere ayudar a los de afuera, no puede. Necesita estar bien funcionando internamente para poder ayudar a los de afuera. Nosotros tenemos mucha carga por los de afuera. Tenemos mucha carga por ayudar a las personas, por ejemplo, los que están que siempre vamos en los hospitales, saben que ustedes que tenemos carga por la gente que está en los hospitales, tanto por enfermos como por sus familiares. Tenemos carga por el asilo de ancianos, que muchas veces hemos participado de manera conjunta con ellos, con el orfanatorio también. Tenemos carga por las personas que están aquí cruzando de camino con el tren, los migrantes. Pero si no funcionamos bien internamente, si no entendemos el valor de la iglesia, difícilmente podremos hacer algo por ellos. Entonces, dice, los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ti. Es decir, estando en la iglesia, cualquier problema que tú tengas, que te haya ocasionado el enemigo, que te haya ocasionado algún error en tu vida, algún mal hábito, tú tienes que estar en la iglesia, porque ningún poder del infierno va a prevalecer mientras tú estés en la iglesia, porque haciendo comunidad, las demás personas van a saber qué es lo que tú necesitas ayuda, qué es lo que ellos necesitan orar, qué es lo que ellos necesitan poder hacer por ti, para que tú salgas de cualquier situación en la que estás pasando. Es importante que entendamos la relevancia de la iglesia en nuestras vidas. Luego dice aquí, te daré las llaves del reino de los cielos. ¡Qué increíble poder tiene la iglesia! No lo tiene una persona, no lo tienen solo los líderes, no lo tienen los pastores o como sea que clasifican la organización, las iglesias en el mundo. No, la llave se le fue dada en general a toda la iglesia. Y dice, te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. La Biblia nos enseña, iglesia, tienes el poder de orar, de interceder, de hacer, de deshacer. Y cuando tú seas guiado por el Espíritu Santo y hagas lo que el Espíritu Santo te lleve a hacer, literalmente estás tomando las llaves y estás activando un respaldo sobre lo que tú haces desde el cielo. Un respaldo desde el cielo en las cosas que tú hagas y emprendas. ¿Qué necesitamos? Ser guiados por el Espíritu Santo. Trabajar en conjunto con la iglesia. ¿Sí? Tú dices, es que yo tengo carga por algo que la iglesia no está haciendo, pero yo tengo carga. Está bien. Pero puedes decirnos cómo te podemos apoyar. Podemos apoyarte orando por ti. Podemos apoyarte aportando de finanzas, nuestras finanzas. A lo mejor tú tienes carga por los migrantes y la iglesia no tiene un programa para los migrantes, pero sí podemos apoyar de distintas maneras. Pero eso ya es trabajar en conjunto. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Luego dice Efesios 1:18. Fíjense qué tremendo aquí. Esto ya es escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice que él va a orar. Dice, pido que les inunde de luz el corazón. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo o la iglesia. ¿Sí? Dice, quienes son su rica y gloriosa herencia. Luego dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Todo lo que nosotros podemos hacer, pero a veces no podemos llegar a creerlo. Que Dios nos respalda, que Dios está con nosotros, que si oramos, cosas suceden en el ámbito espiritual. Que si tenemos fe y nos ponemos de acuerdo en oración, cosas vienen del cielo para nosotros. Tienes que creerlo para que puedas recibirlo.
Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y luego dice aquí al final, es el mismo gran poder, y luego al siguiente dice, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo llevó a la derecha del Padre, ese mismo poder está operando a través de la iglesia. Pero ¿qué tengo que hacer yo para poder llevar a cabo semejantes cosas? Tengo que dar pasos en mi vida de obediencia para ir madurando en la fe. Porque si Dios te dice, ora por esa persona, ora por tu tía que está enferma, no, Dios, pues yo cómo voy a orar. Es que mira, Dios, tú no sabes, yo no soy una persona digna, yo no llevo una vida santa para poder orar. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, es porque quiere trabajar en tu vida, es porque quiere que des pasos de obediencia para que puedas ver las cosas y los milagros. Y Dios te dice, no, es que no es por ti, es por el poder que yo te doy, que voy a operar en ti para darle sanidad, salud a tu tía, y para que tú sepas cuál es el gran poder que opera en ti como parte de la iglesia. A veces decimos, es que yo no soy digno. El simple hecho de sentir que no eres digno ya es una revelación de parte de Dios que necesitas acercarte a Dios. Porque hay personas que ni siquiera piensan si son dignos o no, y eso quiere decir que ellos están fríos completamente espiritualmente. Están fríos, no hay sensibilidad del Espíritu Santo ahí en ellos. Pero si el Espíritu Santo ya te está haciendo sensible, te está diciendo, necesitas acercarte, quiero usarte, ve y regala a tal persona un plato de comida, una despensa, quiero usarte. Quiere decir que el Espíritu Santo te está hablando y va a hacer algo en tu vida. Y quiere descubrirte el gran poder que opera a través de ti. Y luego dice, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Es decir, nuevamente se nos menciona que la iglesia tiene poder sobre el reino de las tinieblas y todo lo que implica, ¿sí? Pecado, cosas que detienen la bendición. Si tú estás en la iglesia, Dios va a estar obrando en tu vida para que venzas cualquier situación que no deba de estar pasando en tu vida, ¿sí? Después dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio ¿de quién? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Vamos a repetirlo. Él completa la iglesia porque Él es la cabeza. Él llena a su iglesia, o sea, por Él andamos, tenemos su espíritu. Y también Él quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Muy bien. Ahora vamos a ver esta parte. La iglesia de Cristo está llena del Espíritu Santo y siempre es una luz de bendición a donde vaya. Es lo que decía al principio. La iglesia no está en un lugar. La iglesia va a todos los lugares donde tú vas, porque tú eres la iglesia. ¿Ok? La iglesia no está en un lugar. La iglesia va a todos los lugares donde tú vas, porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Entonces, debes de vigilar a dónde te llevan tus pasos. Debes de vigilar lo que veíamos hace algunas semanas. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con lo que ves? ¿Qué haces con lo que escuchas? Porque tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Dice así en Hechos de los Apóstoles 1 del 4 al 5. Fíjate bien, una vez mientras comía con ellos les ordenó:
no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Después dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Ellos querían que Jesús ya venciera a los romanos y estableciera su gobierno, pero eso todavía no estaba por cumplirse, eso viene hasta después todavía de nosotros. Y luego dice, en el 8 y el 9, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esta es la clave. Esta es la clave. Nosotros, como dije, tenemos autoridad, tenemos poder. Y eso va de la mano que ese poder y autoridad que Dios nos da es para brillar, para ser testigos. Dice así, y serán mis testigos. Eso significa comunicarán a otros lo que saben de mí, lo que han vivido conmigo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Muchos dicen, Dante, tengo que estar repartiendo folletos en todo lugar donde yo voy. No. Tengo que estar hablando con mi Biblia a todo lugar donde yo voy. No. ¿Sí? Puedes cargar tu Biblia a todo lugar donde tú vas, está bien. Y qué bueno, porque es bueno estarla leyendo. ¿Puedes cargar folletos también? Sí, pero espera un momento oportuno. Pero lo que se refiere de ser testigos de Jesús significa que con tu vida misma, con mi vida misma, yo tengo que reflejar lo que Cristo está haciendo en mi vida. Es decir, yo no puedo ser como, alguien que no tiene tolerancia a las personas y que me irrito fácilmente. No, debo de dejar que Cristo haga su obra en mí. Decirle, Dios, mira, soy una persona que me enojo fácilmente, me enciendo. Yo te estoy hablando por mi propio ejemplo. Me enciendo y no tengo mucha paciencia con las personas. Ahí en mi trabajo, alguien me dice tal cosa y ya estoy enojándome con esa persona. ¿Puedes trabajar en mí? ¿Puedes ayudarme, Espíritu Santo? ¿Puedes tocar mi vida? ¿Puedes ayudarme a vencer este enojo? ¿Puedes descubrirme qué lo causó en el pasado o en este tiempo que yo me comporto de esa manera? Porque no sé por qué me enojo. Entonces el Espíritu empieza a obrar en nuestras vidas y empieza a traer a que recibamos perdón de Dios, a tratar con nuestra vida y a liberarnos. Liberarnos. Y cuando tú eres libre en Jesús, tú te vas a sorprender que cuando esa persona que era la especial en irritarte, ya no te irrita tanto como antes. Y entonces te va a querer hacer enojar y tú no te vas a enojar. Y va a intentar otra vez y otra vez y tú lo vas a perdonar fácilmente. ¿Por qué? Porque has aprendido a ser obediente en cuanto al perdón y a lo que desata el perdón sobre tu vida, las bendiciones de Dios. Entonces esta persona va a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Ya no se enoja. Ya no lo puedo hacer enojar, ya no lo puedo hacer desesperar como antes. ¿Qué está haciendo? Entonces eso es ser testigo de Jesús donde quiera que tú vayas. La iglesia presente en tu trabajo. La iglesia presente en tu negocio. Siendo amable, siendo respetuoso, no juzgando todo lo que ves. A veces condenamos, no solamente juzgamos, sino que hasta condenamos. Por eso te va mal, ¿por qué esto? Porque ya estamos dando la condena. Así nos pasa. Y Dios quiere, no, ten misericordia, no juzgues. Tú no entiendes la situación de esa persona, no sabes por qué llegó a ese punto,
No sabes por qué está. Yo sí sé, Dios te dice, yo sí sé, yo conozco todo el contexto de esa persona desde que nació, yo sé por qué está así, yo sé por qué actúa como actúa, pero tú no lo juzgues, ten misericordia, perdónalo. Y de esa manera tú vas a brillar y vas a hacer luz, vas a ser mi testigo. Somos iglesia. Donde quiera que tú andas, somos iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Dice, me serán testigos. Le hablarán a la gente acerca de mí. Sí. Ser testigo de Jesús es como ser un reflejo de Jesús donde quiera que tú andes. Cuando eres reflejo, te ganas la autoridad de ser escuchado. Por eso está después, le hablarán a la gente de mí en todas partes. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos primero hablar. Como traigo la Biblia, como soy cristiano, pensamos que yo ya el derecho ya me lo gané. No nos hemos ganado ningún derecho a ser escuchados. Piensa en Jesús, ¿cómo lo hizo? El primero ayudó a las personas, los alimentó, los sanó y después se sentaba y les enseñaba. ¿Por qué? Porque primero se ganaba el derecho a ser escuchado. ¿Cómo? A través del servicio. Y Dios nos manda a servir a las personas primero, siendo un reflejo de Él, siendo sus testigos, y entonces eso nos hace ganar la autoridad de parte de Dios para hablar. Ahora sí puedes hablar. ¿Por qué quieres hablar si no has hecho nada por nadie? No te has ganado ningún derecho, ni Dios te lo ha dado. No hay manera. Entonces ganamos la autoridad para ser escuchados cuando primero escuchamos, cuando primero servimos a otros. Entonces sí hablamos, y entonces aquí dice Jesús esto, y entonces sí le hablarán a la gente de mí en todas partes. Y una vez que ustedes sean conocidos por esta manera de vivir, de servir y después hablar, de ganar el derecho y después hablar, después enseñar de mí, les voy a dar autoridad. Por eso la gente en los tiempos de Jesús se sorprendía con Jesús. Decían, ese hombre no es como los demás maestros, porque ese hombre habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Tenía toda la autoridad del Padre, porque él primero servía a la gente. Somos iglesia, somos llamados a servir. Dios nos ha puesto en un lugar estratégico. A lo mejor sí, tú dices, es que servir en mi casa es difícil. Sí, yo lo entiendo porque yo mismo lo he pasado. Servir en nuestra propia casa es difícil, porque en nuestra propia casa pues todos nos conocen. Nos conocen desde chiquitos, las cosas que hicimos, las travesuras, las locuras que hicimos. Y es difícil que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro padre nos crea cuando está viendo una transformación en nosotros. Pero tú mantente fiel, sigue sirviendo a tu casa, y tarde o temprano Dios te dará la autoridad en tu propia casa, no para mandar. La autoridad no es para mandar. La autoridad es para seguir sirviendo y para poder enseñar de Jesús, enseñar de Jesús, enseñar del Padre. Entonces vas a poder ser luz también en tu casa, porque el mismo Jesús batalló con su propia casa en Nazaret. La Biblia dice que no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos, porque no creían, porque lo conocían. Ese es Jesús, el hijo de María, y no era su papá el carpintero, José. Imagínate. Entonces luego dice aquí, entonces sí, en todas partes hablarán de mí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Muy bien.